Muy buenas tardes a todos. Los Buenas tardes. saludo, ¿qué tal? Tenemos ya a nuestro invitado. Hoy es un programa más, un programa especial de amigos, de un excelente fiscalista, Jaime Alberto Flores Sandoval, contador y abogado, maestro en impuestos, maestro en derecho fiscal, doctor en ciencias de lo fiscal por nuestra institución hermana, el Instituto de Especialización para Ejecutivos, por supuesto, escritor, muy buen expositor también. Tengo muchas, digo, la verdad, muchas ganas de decirle que ya tenía yo intención de que estuviera con nosotros en este programa de Conversando con Orfe, que creamos ya en lo que va de esta pandemia para atraer a los mejores fiscalistas, pero además los mejores amigos también, amigos fiscalistas que nos comparten humildemente lo que saben, su conocimiento, con este buen tema que hoy traemos aquí, y qué mejor que con mi querido amigo Jaime, que siempre hemos tenido un acercamiento profesional y hemos hecho cosas, bueno, muy satisfactorias también. Y bueno, yo por supuesto le agradezco a las personas que nos van a escuchar el día de hoy en que sigan confiando en este programa, que ya es una realidad, ya no es un proyecto, y que yo les prometí que íbamos a traer a los mejores fiscalistas a que nos compartieran algo de lo que ellos saben y tuviéramos un espacio de reflexión, estudio. Hoy no es la excepción, por supuesto. Me siento muy agradecido con mi querido amigo Jaime, por estar con nosotros y haber aceptado esta invitación que él muy amablemente, muy humildemente siempre ha colaborado con nosotros, lo cual todo mi agradecimiento. Y hoy vamos a hablar del tema de las invitaciones del SAT, que a ver qué nos comenta con toda su experiencia y con todo su carisma. Mi querido Jaime, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Por supuesto, yo no participaré porque prefiero aprender, prefiero tomar nota, prefiero darte el espacio para que nuestros amigos saquen el mayor provecho de tu presencia. Por mi parte, no me queda más que agradecerte y bueno, dejarlos, colegas, por supuesto, bueno, con el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval. Bienvenido, gracias. Gracias, Carlos, pues muy agradecido de esta invitación que hoy nos haces para participar en tu programa, donde, bueno, pues hemos visto que cada semana, y muchas gracias por considerarnos, cada semana traes temas sumamente interesantes, y en esta ocasión la idea es platicar de estas cartas de invitación que está haciendo el SAT, que han existido siempre, que han tenido un carácter que ha ido evolucionando con el tiempo, y digo evolucionando porque tú te acordarás incluso de aquellos tiempos en que llegaban las famosas cartas de invitación del SAT, y estas cartas de invitación, incluso por ahí había frases así como sacramentales, incluso académicas, que decíamos, pues las invitaciones del SAT son como las llamadas a misa y como otras cosas, si quieres las atiendes y si no, no las atiendes, porque de cierta forma en aquellos tiempos estas cartas de invitación tenían un carácter altamente aleatorio. Sí, efectivamente el SAT buscaba recaudar más a través de ellas, pero no tenían una certeza como la que hoy tienen. Sí había indicios, sí había alguna suposición o algún aspecto que la autoridad había notado raro en algún contribuyente y le mandaba una invitación a cumplir con sus obligaciones fiscales por haber detectado inconsistencias, por haber detectado algún problema, alguna problemática en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y estas invitaciones efectivamente tenían un carácter aleatorio, a veces sí tenían indicios, pero llegaban y no tenía un ámbito de control como el que hoy existe de una forma tan amplia. Lo que ha ocurrido hoy con el tiempo y sobre todo a partir de esta digitalización
del cumplimiento de obligaciones fiscales es que el SAT tiene amplias certezas respecto de lo que hacen los contribuyentes, conoce de forma muy cercana y muy certera quién está pagando lo que tiene que pagar. Eso ya a partir del comprobante fiscal se ha solidificado, porque la autoridad fiscal ya conoce desde el momento en que yo expido un comprobante fiscal cuánto vendí, de qué se trató, por qué vendí, si ya cobré, si no he cobrado. Tiene todo un conocimiento amplio, incluso ahora con estas modificaciones que se dan a partir de la versión 3.3 del comprobante fiscal, un conocimiento amplio de las nóminas. Ya recordarás, se eliminó aquella obligación anual que teníamos que cumplir en el mes de febrero de presentar nuestra declaración informativa múltiple, en donde se conocía cuáles eran los parámetros de los conceptos salariales que yo había pagado. Hoy ya lo sabe la autoridad incluso de forma instantánea en la semana o en la quincena en que yo estoy pagando la nómina, o en la decena o en la catorcena, como se estile pagar en cada una de las empresas. Entonces, este conocimiento amplio que ya tiene la autoridad le permite saber cuántos ingresos tiene una persona, cuántas compras, cuántos gastos, cuánto paga de nómina, cuánto va cobrando incluso posteriormente con estos comprobantes de pago y sus complementos para recepción de pagos. Entonces, todo ese conocimiento amplio, aunado a otras obligaciones que tenemos que cumplir los contribuyentes, particularmente las personas morales, como es la contabilidad electrónica, como es la declaración informativa de operaciones con terceros, como son los mismos pagos provisionales, la declaración anual, y todos estos en conjunto pues van conformando en el SAT todo un conocimiento del contribuyente que prácticamente en tiempo real, y digo sin conocer absolutamente cuál es el parámetro de revisión que tiene el SAT, pero entendiendo que el formato que utilizan para toda esta información, que es el XML, el estándar internacional para intercambio de información, que es lo que significa en términos reales el XML, bueno, pues a partir de ello, el SAT pudiera establecer mecanismos en virtud de los cuales sus invitaciones no son tan alejadas de una realidad, no tienen un carácter tan aleatorio como mencionaba antes existía, y ahora sí, con mucha precisión me puede decir si hay una diferencia, por ejemplo, entre los comprobantes expedidos y luego los pagos provisionales que le manifiesto, o entre pagos provisionales, comprobantes expedidos y declaración anual, o entre retenciones enteradas y lo que efectivamente se expidió en comprobantes fiscales. Bueno, pues todo ello le lleva al SAT a tener certezas, y lo que ha detectado a través del tiempo es que hay veces en que aplicando un principio de economía de los impuestos, un principio que dice que no puede ser más cara la recaudación que la recaudación misma, bueno, pues lo que hace es simplificar sus métodos. Hoy tiene a la mano dentro de sus facultades de comprobación los que tradicionalmente utiliza, que son las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, desde 2014 las revisiones electrónicas, pero, y esto es ajeno a sus facultades de comprobación, ha encontrado un mecanismo que le resulta menos oneroso, que le resulta mucho más efectivo, que son la emisión de estas cartas de invitación, en donde hace un exhorto a los contribuyentes. Bueno, incluso existen unas que reciben el nombre de exhorto, pero tienen el mismo carácter que las invitaciones. Hace algunos exhortos o invitaciones a los contribuyentes a que se pongan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Les manda una carta que hoy, además, con este mecanismo de intercambio de información que es el buzón tributario y que les ha resultado de muy buenos alcances, le manda al contribuyente un aviso en su correo electrónico, en su teléfono, donde le dice: tienes ahí un pendiente en tu buzón tributario. El contribuyente abre su buzón tributario y se encuentra con que tiene una invitación en donde le dicen: por favor ven y cumple con tus obligaciones fiscales. Estaba leyendo el informe tributario, el informe de gestión tributaria de los primeros 3 trimestres de este año, y fíjate lo que son las cosas. En un ejercicio que ha sido particularmente difícil para toda la economía, no digamos mexicana, sino mundial, resulta que la recaudación tributaria de 2020, en este primer trimestre respecto de 2019, incrementó en 59.6 miles de millones de pesos, más respecto de un ejercicio y otro. Entonces, no nos podemos explicar, digo, salvo por estos ejercicios de facultades de comprobación muy certeros que han habido por parte de la autoridad y estas cartas de invitación, cómo es posible que haya aumentado la recaudación en términos reales, además, respecto de otro ejercicio que veníamos trabajando ordinariamente. Y la otra es que la eficiencia recaudatoria implica, de acuerdo a este mismo informe, que por cada peso que invierte la autoridad para recaudar, tiene una vuelta o tiene un retorno de esa inversión
de 153.8 pesos, es decir, ellos invierten un peso, gastan un peso y recuperan 153.8 pesos, casi 154 pesos, lo que habla de una eficiencia muy alta, lo que habla también de una facultad que parece bien ejercida, pero también nos deja una sensación de que se está generando una percepción de riesgo en la población sumamente importante, sumamente grave, porque la población se está encontrando con que pues hoy la autoridad fiscal ya no nada más es la que te viene a cobrar, la que te puede embargar, la que te puede congelar una cuenta o llevar a cabo cierto tipo de ejercicios, sino que además tiene una amenaza, no sé si velada o no sé si muy directa, de que detrás de la defraudación fiscal pudiera haber temas de delincuencia organizada, de prisión preventiva, de extinción de dominio. Entonces, esa percepción que hoy tienen, sobre todo los contribuyentes importantes, aunque esto no queda, aquí no queda fuera todo el resto de la población, pero hay una percepción importante de que el SAT viene con todo, de que el SAT está cumpliendo y cobrando, y bueno, esto ha generado que se haya incrementado de forma importante la recaudación. Sin embargo, y reconociendo que es un ejercicio interesante por parte de la autoridad fiscal, también habría que reconocer que estas cartas de invitación, en principio, podríamos decirlo, carecen de un fundamento, carecen de una estructura, carecen de una metodología e incluso carecen de un procedimiento que pudiera poner a salvo los derechos de los contribuyentes. Vamos a mencionar en primera instancia esta posibilidad de que la autoridad fiscal emita cartas de invitación que vayan a buscar algún tipo de incumplimiento por parte de las autoridades fiscales, solamente tiene una referencia, una sola, en el Código Fiscal de la Federación. Y nos estamos refiriendo particularmente, y esto por ubicarlo en un contexto legal, porque tampoco es que expresamente se refieran a las cartas de invitación, pero al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, donde se establece que la autoridad fiscal, para cumplir mejor con sus facultades en materia de recaudación, dice el artículo 33, luego en la fracción tercera, entre otros conceptos que establece, dice que tiene la facultad de hacer recorridos, de enviar invitaciones o incluso de practicar censos. Y entonces dice, yo te voy a ayudar a cumplir con tus obligaciones fiscales, incluso te podría ayudar a inscribirte, a que tengas un mejor acercamiento con la autoridad y un mejor cumplimiento de tus obligaciones, pero te puedo mandar una invitación. Y tradicionalmente la invitación era un concepto tan ambiguo que no implicaba incluso un ejercicio de facultades formales, que durante mucho tiempo incluso se pensó, y eso es con lo que comenzamos a platicar, se pensó que estas cartas de invitación podíamos o no atenderlas porque no tenían un carácter formal y porque no había detrás de esa carta de invitación ni siquiera una obligación o un cumplimiento explícito para los contribuyentes. Lo que ocurrió al paso del tiempo y lo que ocurre ahora es que cuando nos llega una carta de invitación, creo que lo último que podemos hacer es estar inactivos. O sea, no podemos quedarnos esperando a ver después qué pasa, porque lo que sí existe es una certeza de que cuando llegó la carta de invitación, algo está pasando mal, algo no hicimos bien, algo incumplimos, o por lo menos tenemos ahí alguna deficiencia administrativa o algún concepto que no está entendiendo adecuadamente la autoridad. Entonces, si bien es cierto que no hay una obligación formal de cumplir con estas cartas de invitación, lo que sí ocurre es que en caso de no atender, podemos tener consecuencias graves que van desde el inicio de ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad, que puede comprender también, además de esto, la determinación de créditos fiscales, quizá incluso ya de facultades de comprobación expresas, como puede ser una revisión electrónica. Un ejemplo muy claro es cuando el SAT me dice en una carta de invitación, oye, no coinciden las retenciones que me estás manifestando, las que me estás enterando, con los comprobantes fiscales de honorarios o de arrendamiento, de transportes o de salarios. No hay una coincidencia entre las retenciones que están ahí plasmadas y lo que finalmente me estás enterando. Cuando esto ocurre, me mandan la invitación y me dicen, oye, a veces incluso llegan a ese grado, dice, te vamos a dar 10 días para que cumplas con estas obligaciones que no manifestaste adecuadamente, o para que en su caso nos aclares qué fue lo que ocurrió con el concepto al que estamos aludiendo. De tal forma que nos dejan en la invitación y efectivamente con ese carácter no formal de la carta de invitación podríamos atender o no atender esta carta de invitación. Lo que ocurre es que no atender seguramente podría dar lugar a una revisión electrónica donde lo que van a hacer es una preliquidación, una predeterminación, va a haber una resolución provisional y me van a decir tienes 15 días para desvirtuar, pero ya en un ejercicio formal
que además culmina, de acuerdo a lo que está contemplado en el artículo 53b del Código Fiscal de la Federación, necesariamente con un ejercicio de facultades, con una determinación de crédito, y si no pago en un periodo muy corto de tiempo, puede terminar en un procedimiento administrativo de ejecución, es decir, en un embargo. Entonces, tenemos que atender estas cartas de invitación, hay que hacer un ejercicio importante de reflexión cuando nos llega una de ellas, y más que el ejercicio de reflexión, un ejercicio práctico. Hay que ver, hay que analizar, porque con esa ambigüedad con que se han dado estas cartas de invitación, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Hay cartas de invitación que han recibido los contribuyentes tan ambiguas y tan vagas que únicamente me dicen: he encontrado o he detectado diferencias o inconsistencias o irregularidades en tu situación fiscal o en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Nada más me dice por 2017, 2018, 2019, 2020 o cualquier ejercicio que se le ocurra. Oye, pero ¿qué es lo que encontraste mal? Y entonces la autoridad es omisa, no me dice, me invita, y entonces cuando me invita a que cumpla yo con mis obligaciones y me invita a que le entregue papeles, hace un ejercicio muy similar al ejercicio de facultades de comprobación, porque prácticamente me empieza a hacer una mini auditoría, una auditoría express, una auditoría además informal, y en ocasiones ha llegado al extremo de que incluso me hacen firmar acuerdos, me hacen firmar convenios y exceden sus facultades dentro de esta atribución que es la emisión de cartas de invitación. Entonces tiende a ser un ejercicio peligroso. Cuando me llega la carta de invitación, de lo que sí puedo estar seguro es de que algo estoy haciendo mal o algo está percibiendo la autoridad que no es correcto, aunque en ocasiones también hay que reconocerlo, la autoridad me invita a que vaya a sus oficinas, me cita, incluso en muchas ocasiones y en muchas administraciones se ha dado que la autoridad separa al contribuyente de su asesor, lo pasa a una sala, no deja que entre el asesor, no lo deja tomar fotos, no le informa debidamente de qué se trata el procedimiento, y le empieza a mostrar una serie de estadísticas que además son muy sencillas para la autoridad, también eso vale la pena decirlo: cuánto vendiste, cuánto fue en cada mes, cuánto cobraste de IVA, cuánto enteraste, y empieza a hacer análisis comparativos que grafican en un PowerPoint, que lo ponen ahí en una pared, en una sala oscura, con múltiples funcionarios que medianamente te presentaron, el de auditoría, el de recaudación, el de programación, y te dice: y todos estos funcionarios hemos detectado que tienes comportamientos atípicos, irregulares, y entonces me empiezan a mostrar gráficos, y efectivamente a veces de un año a otro, como podría ocurrir en este ejercicio, se encuentran con que pues, no he cumplido, no vendí lo mismo, pues evidentemente no estoy cobrando un salario, estoy haciendo una labor comercial o una prestación de servicios que no tiene un comportamiento lineal. No puedo ganar lo mismo en enero de 2019 que en enero de 2020, o en junio de 2018 que en junio de 2019. Son comportamientos que no siguen una precisión lineal, pero a veces se dice: oye, y aquí me pagaste tanto y acá menos, ¿qué es lo que está pasando? Te invito a que te regularices, sin ningún fundamento legal. Entonces, esto más allá de una carta de invitación, más allá de un procedimiento no formal, ejercicio de una atribución que tiene el SAT para que podamos cumplir mejor, se ha convertido en un ejercicio de fiscalización muy intenso, al grado tal que hoy incluso en esta situación que estamos viviendo en la pandemia, ya se ha configurado de otra forma, y estas invitaciones que incluso han tomado o se han elevado a un carácter que ahora le llaman invitaciones de vigilancia profunda, que ya incluso la misma denominación nos da una concepción diferente, nos han empezado a hacer el ejercicio de facultades de comprobación de una manera informal, a través de las cartas de invitación y de una manera no reglada. Hoy incluso hay un manual ya de Teams, de una plataforma parecida a la que estamos utilizando el día de hoy, en donde me dicen que cuando llegue la invitación debo ingresar a una junta, a una reunión similar a esta, porque como ahorita por la pandemia no puedo ir a visitar a las autoridades fiscales, se están llevando a cabo este tipo de ejercicios en donde ponen a unos funcionarios del SAT con el contribuyente y le empiezan a comentar y le empiezan a decir de las irregularidades. Lo mismo que pasaba en las salas, ahora ocurre a través del Teams. Hay todo un manual para que metas incluso tu número de oficio, para que te atiendan. Y este tipo de eventos se están llevando incluso de esta forma, lo cual no estaría mal, si efectivamente fuera en el ánimo de apoyar al contribuyente, de ayudarlo, pero de cierta forma toma un carácter muy similar a las facultades de comprobación, sin serlo. Porque además, y eso lo ha resuelto los tribunales a través del tiempo, durante mucho tiempo, la carta de invitación no tiene un carácter de ejercicio formal, no es un concepto que se pueda impugnar, no me puedo defender,
porque no causa instancia. Finalmente no hay un acto de molestia en contra del contribuyente, que es lo que se ha alegado, aunque de él pueda derivar después un acto de molestia, y entonces no me puedo defender contra una carta de invitación, y sin embargo a veces la autoridad sí ha llegado a abusar del concepto, sí ha llegado a excederse en esas atribuciones que se le otorgan, esa atribución que tiene en el 33 fracción tercera, y se exceden respecto de sus posibilidades, que eso a mí me parece sumamente peligroso. Entonces, a raíz de toda esta circunstancia que envuelve a las cartas de invitación, algo que ha sido importante es la actuación de la PRODECON, de esa PRODECON que en los últimos tiempos ha sido tan poco valorada, tan poco atendida, tan restada de la importancia que le corresponde, y entonces la PRODECON ha emitido un decálogo de cómo tendría que atenderse una carta de invitación que tenga este tipo de características, y ahí en ese decálogo, de cierta forma, se nos ha ido aclarando qué sí podría ser y qué no podría ser la autoridad en el caso de que seamos elegidos para recibir la carta de invitación. O sea, hay cosas que pueden ocurrir, hay cosas que no pueden ocurrir, y por principio de cuentas, una característica muy importante de las cartas y de las cartas de invitación es que, de acuerdo a la percepción de la PRODECON, que además ya ha tenido ese acercamiento con el SAT y se lo ha hecho saber, la primera parte es que tendríamos que ser identificados preferentemente con nuestro nombre, la razón social o denominación tratándose de una persona moral, registral de contribuyentes y domicilio fiscal. Porque a veces las cartas de invitación son genéricas, te invitamos, no has cumplido, y no nos dan una precisión respecto al contribuyente. El primer derecho es, me tienes que identificar plenamente. Una vez que me identificas, y entendiendo ese alcance de carta de invitación, me tienes que hacer conocer tu autoridad, cuáles son mis derechos como contribuyente, o sea, a qué tengo derecho, qué puedo hacer, qué alcance puede tener la carta de invitación, pero además ser informado de forma clara, de forma concreta y además cordial, porque a veces algo que pierden estos ejercicios es la cordialidad respecto de la presunta inconsistencia o de las omisiones detectadas en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales, porque como comentábamos, hay veces que llega la carta de invitación y son tan vagas y tan generales como simple y sencillamente decirnos hay inconsistencias o irregularidades en un ejercicio determinado o en varios ejercicios sin decirme más. Y la PRODECON en conjunto con el SAT ha determinado, ¿sabes qué? Al contribuyente le tienes que decir exactamente cuál es el procedimiento que tendrías que seguir, o cuál es la inconsistencia detectada, o cuál es la irregularidad, porque la ambigüedad en la que me dejas, pues finalmente me remite a una incertidumbre jurídica, un derecho fundamental violado, y por consecuencia una actuación indebida de las autoridades. Entonces me tienes que decir para qué me estás llamando. Otra cosa que ha pasado también en la práctica, y lo recordarás bien, en el caso específico de las cartas de invitación que derivaron de aquel famoso impuesto a los depósitos en efectivo, que estuvo vigente entre 2008 y 2013, en aquellos casos me mandaban una carta de invitación que decía invitación, pero prácticamente era un requerimiento casi formal, en donde me decían, hemos detectado que tuviste depósito en efectivo y en relación con lo manifestado en esta ley la ley de los impuestos a los depósitos en efectivo, me tienes que pagar ciertas cantidades. Es más, aquí te las determino y te solicito que me digas si me la vas a pagar en 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 6 parcialidades. Y además decían, y al llenar este formato, entendemos también que ya cumpliste con tu declaración anual, y al mismo tiempo, si no estabas inscrito, hasta te inscribimos al Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, una de las características de este decálogo del SAT, de PRODECON, perdón, es precisamente esa. En atención a una carta de invitación, no me puedes obligar a llenar declaraciones o formatos que no sean oficiales o firmar compromisos, porque a veces se llega a ese grado, ¿no? Te invitamos a que cumplas, estás en una reunión con la gente del SAT y dice, pues fírmale de que te comprometes a regularizarte o a pagar o a llevar a cabo ciertas acciones que no has cumplido. Entonces, esto me va protegiendo de cierta forma, habría que conocerlo y es importante este decálogo. Dice, además me tienes que citar únicamente mediante un oficio o una carta de invitación impresa a cualquier entrevista que se lleve a cabo en las oficinas de las autoridades fiscales. O sea, me requiere más formalidad, no me puedes decir, oye, pues vente cuando quieras, a la hora que... Tiene que haber una invitación, una formalidad en estas cartas de invitación, pero además, y algo que debemos considerar todos, es que en el punto 6 de este decálogo se establece que puedo ser acompañado a dichas entrevistas
por mis asesores. E incluso, y eso es más complejo hoy por las condiciones en que está viviendo la Prodecon y además en que se está dando las condiciones de la pandemia, tendría yo incluso derecho a que me acompañara un representante de Prodecon. Hoy es complejo incluso hasta comunicarse, pero es uno de los derechos que podríamos tener en aras de este tipo de cartas de invitación. Si además debemos conocer plenamente la identidad y el cargo de los servidores públicos que intervienen en la entrevista, nos ha tocado casos en donde funcionarios del SAT que no son quien dicen ser, que no ocupan los cargos que dicen tener, han participado en entrevistas que son modelos de intimidación muy claros. Bueno, pues esto no podría ocurrir en atención a una carta de invitación. Tenemos que conocer por escrito y no nada más de manera verbal cuáles son las inconsistencias y cuáles son las omisiones. Comentamos hace un rato, hay veces que me ponen nada más ahí en una pantalla el comportamiento de mi empresa, me dicen que han detectado que me comporto diferente de un año a otro, pero no me dan nada por escrito, y más allá de eso, incluso hay veces en que hasta el teléfono te retiran, o no te dejan encenderlo, o no te dejan tomar fotografías. Entonces todo eso tendría que llevar una formalidad, más allá de que esté una carta de invitación, también hay derechos que deben de respetarse de los contribuyentes. Ahora, además de todo esto, tiene el derecho el contribuyente a ser asesorado por las propias autoridades fiscales, que tienen que decir, oye, ya me estás diciendo que incumplí, pues ahora dime cómo cumplo, ¿no? Porque también es una cuestión importante en ese ámbito, saber que tenemos el apoyo de las autoridades fiscales y que no nada más son medios intimidatorios los que están presentando a través de las cartas de invitación. Y además, y eso me lo tienen que dejar muy claro, incluso al interior de las oficinas del SAT, me tienen que indicar de una forma muy clara que esta es una mera invitación, que no surge de este procedimiento ningún tipo de obligación, y nos damos cuenta que en la realidad práctica muchas veces esto es total y absolutamente alejado de la realidad. Normalmente este tipo de procedimientos tiende a ser con un carácter coercitivo importante, tiende a generar obligaciones y sobre todo infundir temor en los contribuyentes. Pero digo, este es un aspecto introductorio, Carlos. ¿Cómo ves tú que tanto estás en esto también? No, mi Jaime, pues claro que sí, estos exhortos e invitaciones, y bueno, inclusive en la reforma fiscal para 2021 se dan estos parámetros, ¿no? En este 33 también, Así es. en donde, a ver, platícanos de esta reforma que va a entrar en vigor el 1 de enero. Sí, este artículo 33 tiene una característica y es que hay una facultad que le otorga a las autoridades fiscales, entre facultad y entre obligación de asistir a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Mucho se ha hablado de parámetros y mucho se ha hablado de cifras y de las obligaciones que pudieran surgir de ellos. Por el artículo en el que está ubicada esta modificación, a lo que nos estamos refiriendo es a la posibilidad de que en uso de esta facultad, la autoridad lleve a cabo cierto tipo de estudios y de análisis de carácter sectorial, de carácter gremial, incluso por tipo de empresa, por tamaño de empresa, por capacidad de las empresas, en donde, por ejemplo, va a ubicar a toda una industria, a determinada industria de la economía, a la llantera, a la petrolera, a la de servicios, a las escuelas, a los profesionistas, los va a agrupar primero por giro y después los va a ubicar también por la capacidad económica que pueda tener este tipo de contribuyentes. En atención a este análisis que va a realizar, se va a detectar en una forma general y en una forma muy amplia, me parece a mí, cuáles son algunos de los márgenes o de los parámetros con que se maneja este tipo de empresas. Por ejemplo, ¿cuánto debería de ganar un contador que tiene tantas personas trabajando para él, que tiene... Entonces, cuál es el margen de venta? ¿Cuál es la proporción de ventas? ¿Cuál es el margen de utilidad bruta? ¿Cuál es el margen de utilidad neta? Y empezar a manifestarse en estos indicadores. Pero lo que tiene ahí velada la reforma es un señalamiento respecto de, bueno, ya te dije que eres contador y que los contadores ganan un 20%, un 10% o lo que sea, y tú incluso estás perdiendo o estás ganando menos. Yo nada más te aviso que en tu sector tienen que ganar tanto, lo cual carece de congruencia, carece de lógica,
porque pues efectivamente seremos todos contadores o seremos todos abogados o todos nos dedicaremos a vender zapatos, pero incluso dentro de ese mismo sector y dentro de esas mismas capacidades, a mí me parece que tendríamos que reconocer que hay diferencias entre las personas, precisamente, y así se ha reconocido en cortes internacionales, hablar de igualdad implica necesariamente reconocer las diferencias en las personas. Tan somos iguales que te reconozco que eres diferente a mí y que tienes otro tipo de características y de potestades. Efectivamente, todos somos contadores, pero algunos se capacitan más que otros y tienen ese gasto o esa inversión, más que gasto-inversión, o todos somos contadores, pero algunos tienen instalaciones diferentes, algunos tienen otros servicios, algunos hacen el trabajo de cierta manera. Entonces los márgenes van a disminuir o van a aumentar, pero no dependiendo del sector o dependiendo del giro ni del tamaño, depende de otras características. Y con esta reforma lo que se pretende, y eso es una percepción personal, con esta reforma lo que se pretende es generar una sensación de riesgo, en principio, y además de generar esa sensación de riesgo, unificar el comportamiento de los contribuyentes. Entonces, hay ciertas incongruencias en el tema, en el concepto, y bueno, me parece que la reforma trata de unificar algo que yo creo que no es unificable, que es el comportamiento de los contribuyentes. Hay diferencias, incluso por sector del país, por región, por un ámbito territorial, hay muchas cosas que cambian. Así es, Carlos. Sí, sí, al parecer yo quiero ver, bueno, habla inclusive qué deducciones debo yo de tomar, ¿no? O sea, qué deducciones, habla de un tema cooperativo, un tema asistencial, un tema colaborativo, pero cuando digo yo que eso no sé, digo, es que cooperativo con el SAT, pues la verdad es que pues no es cooperativo, es de a fuerzas, ¿no? Entonces, este tema de este 33, ¿sí? Y aprovechando tu excelentísima presencia, Jaimito, ¿qué programas, por ejemplo, tiene la autoridad ahorita abiertos que creo que tendríamos que hablar de lo que está revisando actualmente, ¿no? No sé si en tu experiencia, ¿sí? Y bueno, y no quiero dejar de aprovechar tu conocimiento en la parte de que nos platiques con tu expertise el tema de outsourcing, por favor, porque pues no lo puedo dejar pasar y si alguien lo hace bien y todo, bueno, pues yo quería preguntarte qué opinas de la iniciativa del outsourcing, cómo estamos y a dónde vamos. Sí, bueno, la primera parte, ¿qué programas tiene abiertos la autoridad o cómo está trabajando estas cartas de invitación? Hay muchos rubros que son específicamente revisables por parte de la autoridad. O sea, hoy ya se acabó esas declaraciones en ceros que te acuerdas antes presentaban mucho los contadores o presentaban mucho los contadores para evitar que nos fueran a multar. No tengo dinero, presento en ceros y ya después veremos, ¿no? Por lo pronto que no me multen. Sin embargo, hoy con el conocimiento que tiene la autoridad, a declarar en ceros, pues inmediatamente se observa porque hay una compulsa entre los comprobantes fiscales y después la otra parte de las declaraciones que se presentan. Las retenciones igual siempre serán un tema bueno, va a tener ahí muy presente la autoridad, siempre va a estar revisando retenciones, el IVA acreditable, compulsa la DIOT contra las manifestaciones de otras personas, y ahí se da cuenta también si es que estamos cumpliendo adecuadamente con nuestras obligaciones fiscales, pero incluso en términos de obligaciones en materia aduanera, por ahí tiene cartas de invitación importantes, el SAT, cumplimiento de obligaciones o omisión de obligaciones, declaraciones, el envío de la contabilidad electrónica. O sea, en general las invitaciones que manda el SAT pueden ser para temas diversos, pero normalmente y los que le interesa son los que tienen un trasfondo recaudatorio. En la parte de las invitaciones, incluso se acaba de publicar una regla, la regla 2.12.15, en donde me establecen un procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, me dicen cómo podría cumplir con ellas, cómo podría, a requerimiento de la autoridad o a invitación de la autoridad, enviar la información a través de buzón tributario, y hay una ficha, la 128 del Código Fiscal, que me establece el procedimiento y me dice quiénes están
sujetos a este concepto y cómo tendríamos que ir enviando la información al SAT. Aquí el problema con el que nos encontramos en la práctica es que muchas veces es tan ambigua la información que me requiere el SAT que tenemos que hablar necesariamente con un funcionario. Especialmente hablando de los derechos de los contribuyentes, si la autoridad llega y de forma ambigua y vaga me dice, oye, hay inconsistencias o irregularidades, yo tengo el derecho de pedirle a esa autoridad, oye, dime por favor cuáles son las inconsistencias o las irregularidades que estoy manifestando. Me lo tienes que poner por escrito. Incluso a lo que hemos recurrido nosotros es a presentar quejas ante la PRODECON y que la PRODECON me apoye en ese aspecto y le pregunta al SAT, oye, le pediste a este contribuyente, le dijiste a este contribuyente que algo no estaba bien, por favor exprésale de manera clara, de manera concisa, por qué es que no está bien esta situación fiscal del contribuyente. Dile qué es lo que tiene que mandarte y sé específico en el concepto, porque a veces, lo comentaba yo hace un momento, esto se llega a convertir en una mini auditoría. O sea, me auditan sin que necesariamente haya un ejercicio formal de facultades de comprobación. Hacen algunas preguntas, Carlos, me voy a tomar la libertad de contestarlas. Pregunta René, carta de invitación, se presenta la declaración, sin embargo, no se cuenta con recursos para el pago de impuestos. Si se presenta la declaración y no se pagan los impuestos, habría que recordar, aunque hay un criterio por ahí, hay quien dice que, bueno, pues preséntalo porque no es con el ánimo de engañar ni con ninguna voluntad de incumplir, lo que pasa es que no tengo recursos, y entonces presento la declaración pero no la pago. Incluso aquí le damos un elemento más al SAT. Hay que recordar que este pago o esta presentación de declaración que hacemos al SAT, al final del día me la van a devolver con una línea de captura y me van a dar un vencimiento, y si yo incumplo, y eso lo hemos visto en repetidas ocasiones, pues el SAT incluso podría llegar mediante un requerimiento formal u otra carta de invitación y decir, oye, presentaste una carta, presentaste una declaración y no la pagaste, te requiero que me la pagues. Entonces sí ya inicia un ejercicio de facultades formales, porque yo mismo lo propicié. Sí, yo recomiendo no desatender las cartas, hay que hacer un recuento de cómo está nuestra situación fiscal, hacer conciliaciones de los comprobantes con la contabilidad, con las declaraciones, pero presentar la declaración, yo he escuchado el criterio, yo no me muestro tan conforme, aunque bueno, finalmente no hay un procedimiento explícito, lo mencionaba hace un rato, lo único que dice es contesta a través de buzón tributario, pero hay quien dice presenta la declaración y eso implica que ya no está tratando de engañar al fisco. Tendría que acompañarse otros elementos que de forma indubitable permitían acreditar que yo no podía pagar impuestos. O sea, no basta con que haya presentado la declaración y diga no tenía para pagar impuestos, porque si coincidentemente por esos días yo tenía dinero en mis cuentas bancarias y no pagué, son elementos que al final del día y en una valoración de una controversia podrían decir, oye, dijiste que no tenías, presentaste la declaración anual, pero en tus recursos que estaban líquidos en ese momento en la empresa, apreciamos que sí contabas con dinero. Entonces habría que tener cuidado y habría que valorar cada uno de los casos específicos. Finalmente, no contestar la carta de invitación, lo único que me lleva en todo caso es a la posibilidad incierta también de que en algún momento me ejerzan facultades de comprobación ya de forma plena. También preguntan, ¿por qué la autoridad no permite tomar fotos de nuestra propia información que ellos tienen en su poder si la misma nos permite identificar si ellos están en lo correcto? No dejan tomar fotos, es un exceso de atribuciones. O sea, les comentaba yo y bueno, a través de Carlos podríamos compartir incluso por ahí el decálogo, o lo pueden obtener ustedes muy fácil en internet, el decálogo de la PRODECON para las cartas de invitación, en donde dice, oye, es que me tienes que dar la información por escrito, no basta con que me pongas ahí, tampoco me podrías aislar de mi representante o de mi asesor, eso es valiosísimo. Usted pues llega hasta con su decálogo impreso de la PRODECON y dice, oye, primero mi contador no se queda en la puerta porque es el que le entiende, o mi abogado. Entonces y además me lo tienes que formalizar por escrito. Claro, ya para llegar a ese ámbito, yo lo que recomendaría siempre es previamente haber trabajado ya con una conciliación interna, con una revisión de cumplimiento de obligaciones, y entonces ya ir con certezas. Entonces, incluso la carta con un origen que es total y absolutamente provocado por los anticipos, por ejemplo, ¿no? O sea, resulta que yo recibo un anticipo, expido un CFDI,
sin entender bien el procedimiento del anticipo, y lo emito a través de un comprobante de ingreso, que así debe ser, y le pongo pago una sola exhibición, que así debe ser. Pero cuando genero el comprobante que ampara el total de la operación, donde está incluido el anticipo, pues resulta que no hago el vínculo con el tipo de relación 4 que establece el anexo 20 de la resolución miscelánea, no hago el vínculo, y entonces lo expido como si fuera un comprobante de ingreso ajeno al del anticipo. Entonces yo acumulo evidentemente el anticipo y después el resto, pero en la percepción de la autoridad queda que hay dos ingresos diferentes. ¿Por qué? Porque no hay un tipo de relación entre un comprobante y otro, y eso me puede generar una carta de invitación y después aclaraciones que en el mejor de los casos me llevarían por lo menos a una multa por emitir indebidamente los comprobantes fiscales, que eso es importante. Entonces, respecto a las fotos, yo les recomiendo, hay que conocer el catálogo, el decálogo de Prodecon, y apegarnos a eso, pedirle a la autoridad que se rija por esos derechos que tenemos los contribuyentes y que están plasmados ahí para estas cartas de invitación. Que bueno, ese sería un primer punto. Si hay un libro metodológico respecto al tema, precisamente estamos trabajando internamente, estamos trabajando ya con un documento que yo espero tener próximamente, que habla de cómo atender las cartas de invitación, porque efectivamente pues, hay un estado de indefensión importante, pero la otra, y más allá de los procedimientos de la autoridad, yo creo que los contribuyentes tendríamos que estar trabajando ya de alguna forma cuando me llega la carta de invitación, o aunque no me llegue la carta de invitación, qué tipo de revisiones tendríamos que hacer para evitar tener problemas con la autoridad, o por lo menos para minimizar el riesgo, o por lo menos para conocer cuáles son mis riesgos. ¿Qué nos podría comentar acerca de la autocorrección voluntaria en atención a cartas de invitación y la repercusión e interrupción de plazos de revisión de la autoridad, limitantes en presentación de declaraciones complementarias, aun cuando la autoridad manda cartas de invitación acerca de hechos que previamente ya había enviado carta de invitación? Es que el tema es ese, ¿no? Con las cartas de invitación que no causan instancia. ¿Me puedo autocorregir? Por supuesto, y esto va a evitar ejercicio de facultades de comprobación, no podríamos prometerlo. Tanto no causa instancia para el contribuyente como tampoco para la autoridad. La autoridad, si conoce de otros hechos que al momento de la invitación no tenía a su alcance, puede ejercer facultades de comprobación, porque además no hay un documento, y también es algo de lo que se ha pedido durante mucho tiempo, no hay un documento que diga, aquí se cierra la auditoría, la invitación, este es el resultado, y terminamos con esto. O sea, ¿cuántas veces no lo pedimos? Oye, ¿qué me vas a dar a cambio? Nada. La mediana tranquilidad que te deja haber cumplido con tus obligaciones. Pero no hay ningún documento en donde se cierre este procedimiento, lo cual a mí me parece que deja al contribuyente en total estado de indefensión. Pero la tranquilidad que sí podemos tener y la que tenemos que buscar es hacer las cosas bien, medir cómo están nuestras obligaciones fiscales y cumplirlas de la forma más cercana a la realidad. Autocorrección, sí puede ser autocorrección, pero si hay ejercicio de facultades de comprobación, digo, de cualquier forma va a haber una corrección, pero habría que buscarla en los mejores términos, ¿no? Habría que conocer bien a nuestra empresa, y precisamente tuvimos un curso la semana pasada en donde hicimos algunos ejercicios de los que internamente hacemos en la firma, y bueno, hay algunas compulsas, el procedimiento ya lo hemos ido perfeccionando y puliendo en atención a todos los procedimientos que nos ha tocado de este tipo, y si ya tenemos áreas detectadas que tenemos que revisar, una que yo les recomendaría que atendieran es la revisión de comprobantes fiscales conforme a los listados del 69B, pero como debe ser. Cuando digo como debe ser, me refiero a nuestra clásica revisión de comprobantes que hacíamos hace mucho tiempo, en donde me llega un comprobante fiscal y me pongo a ver si no está en los listados el proveedor. Eso no era, ni es, ni será nunca el procedimiento de revisión que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es automatizar nuestros procesos de tal forma que cada mes o cada publicación de un listado del 69B revisemos todos los comprobantes que sea posible. Si se puede desde 2013, desde 2013. Revisar todos los comprobantes que nos han expedido, porque recuerden que después de la publicación tenemos 30 días nada más, para demostrarle a la autoridad que nuestra operación fue real o para pagarle. Y muchas de las invitaciones que están llegando ya son tan precisas que me dicen, en 2014 tuviste un comprobante emitido por un EFO, ya no por un presunto EFO, por un EFOS, y entonces te pido que te regularices. Pero como esta publicación fue en 2018, y yo entiendo que tenemos medios de defensa, y yo entiendo que habrá quien piense en la caducidad de las facultades o en la prescripción de los créditos, pero también habría que recordar que este hecho se convierte en constitutivo de delito
y que por tanto cambien las reglas de la prescripción y de la caducidad. Entonces, imagínense que ahora en atención al 17H bis o al 17H a partir del próximo año, me cancelen el certificado de sello digital porque tuve una operación con un EFOS en 2014 que ya entenderíamos créditos prescritos, facultades caducadas o caducas, y entonces resulta que me dice, sí, pero tenías un EFOS y te cancelo el certificado de sello digital, o te lo restringo temporalmente y después te lo cancelo. Entonces, hay que tener claro aquí muchos conceptos, hay que tener una metodología, hay que pensar qué vamos a hacer. Yo lo he comentado en otros foros, esto es como una jugada de ajedrez. O sea, ¿qué hago? Me llegó una carta de invitación que dice que tengo que resolver estos problemas. ¿Qué hago? Porque del movimiento que yo haga, si yo presento una complementaria de un año que ya prescribió el crédito o que ya caducaron las facultades, abro nuevamente los periodos de caducidad, me podrían revisar. Entonces, vale la pena hacer una revisión, pero esto depende de análisis y de casos particulares. Dice Laura, cuando me llega una carta de invitación, acudo de inmediato a la Prodecon. Yo creo que antes de ir a la Prodecon nos puede auxiliar, y por eso les comento, no es una fórmula, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poner los pies en la tierra, saber dónde estamos parados, saber cuál es nuestra situación real, y ya después vamos con la Prodecon. A lo mejor tenemos un problema meramente administrativo, hay que solucionarlo. Otro problema que nos hemos encontrado también mucho en la práctica es que hay gente que utiliza determinados programas o determinados programas particularmente administrativos muy robustos. Cuando vamos a atenderlos me dicen, oye, pero es que tengo este programa que tú sabes que es el mejor del mercado, el más caro del extranjero, sí, lo que tú quieras, pero no me deja cancelar, o no me deja hacer notas de crédito, o sí me deja cancelar, pero ya me recomendaron que la cancelación la haga con una nota de crédito, e implementan procedimientos no adecuados a la legislación, sino adecuados a las posibilidades del sistema, porque si el sistema se adecua, lo que ocurre es que me sale muy caro y entonces mejor no lo hago. Entonces, ahí tenemos problemas porque dice, oye, expedí un comprobante, pero después el cliente me pidió que lo refacturara. Y entonces refacturo, pero no hago un vínculo entre el anterior y el posterior, y luego otra vez me pidió que refacturara, entonces ya tengo 3 comprobantes del mismo y con un procedimiento mal implementado, o que el sistema no hizo las cancelaciones adecuadamente. Entonces, a veces esos temas, antes de ir a Prodecon, revísalos internamente. Hay una metodología, no hay una metodología, hay una metodología que hemos desarrollado nosotros, que más o menos nos da una idea de los pasos, dependiendo también de los conceptos, pero sí hay conceptos muy genéricos que tendríamos que conocer. Entonces, bueno, ir a la Prodecon pues será una decisión que tendrá que surgir del conocimiento de nosotros mismos. O sea, no hagamos nada si no sabemos cómo estamos nosotros. Esa sería la recomendación ahorita en principio. Eso por las cartas de invitación. Y luego me preguntabas, Carlos, de la subcontratación. Sabrás que en estos días se firmó un acuerdo, o se dice que se firmó un acuerdo tripartita, trabajadores, sector obrero, sector patronal y el gobierno, en donde se dijo que esta iniciativa de eliminación de la subcontratación se va para febrero y se va como trámite de iniciativa preferente, lo cual implica que en un espacio muy corto se tendría que aprobar si es que se aprueba, y da un espacio que a mí me parece muy valioso para que se analice la iniciativa. Esta iniciativa en principio, que dicen es para eliminar la subcontratación, y si la leemos, que me imagino que ya muchos de las personas que nos siguen lo habrán hecho, nos vamos a dar cuenta que en términos reales no desaparece la subcontratación. Yo lo dije incluso en el Parlamento abierto que hubo en la Cámara de Diputados, no desaparece la subcontratación. Lo único que hace, y remítanse a los artículos 13 y 14, es cambiarle el nombre, ponerle 2 apodos y restringirle el campo de acción. Dice ahora en el artículo 13 que subcontratación, y fíjense lo peligroso del concepto, significa poner a trabajadores de una persona a disposición de otra para que ésta se beneficie de sus servicios. Eso es subcontratación, pero eso pasa en los despachos, por ejemplo. Yo mando a mis contadores, trabajadores de la oficina, y los pongo a disposición de un tercer contratante que se va a beneficiar de ello, que además la palabra de contratante está hasta el Código Fiscal de la Federación en el 15 de ni siquiera en la Ley Federal del Trabajo. Y eso sería subcontratación, cuando en términos reales se habla de un acuerdo de naturaleza civil, o en su defecto de naturaleza mercantil,
y ahora tiene obligaciones en materia laboral. Dice, y eso está prohibido. Que tú pongas trabajadores tuyos a disposición de otro está prohibido. Se llama subcontratación y está prohibido. Excepto, dice el artículo 14, si se trata de servicios especializados o de obras especializadas, que son aquellas que no están vinculadas al objeto social de la persona moral que recibe el servicio. Entonces las personas físicas ya no pueden hacerlo porque no tienen objeto social por principio de cuentas. Entonces, ¿qué podría yo subcontratar o recurrir a personal externo a través de estas dos figuras? Pues todo aquello que no esté en mi objeto social, pero durante muchos años, y bajo la perspectiva en tribunales de que es estrictamente indispensable aquello que yo haga para cumplir con mi objeto social, pues muchas empresas ampliaron su objeto social de tal forma que hoy pueden hacer desde servicios contables hasta construcción, desde servicios legales hasta vender llantas, o sea, objetos sociales muy amplios, y esas empresas que tienen objetos sociales muy amplios van a tener como consecuencia que no puedan subcontratar o que no puedan recurrir a estos servicios especializados u obras especializadas porque está dentro de su objeto social. No está aprobada, no hay todavía una definición de los conceptos, pero de lo que sí estamos seguros es que podremos seguir recurriendo a servicios externos, por supuesto. Es imposible que eso termine porque además pone en riesgo millones de empleos alrededor del país. Lo que es un hecho es que va a haber cambios y que esos cambios van a reconfigurar el sentido de este tipo de relaciones. Quizá le cambien el nombre, pero lo que sí es un hecho es que quizá muera la subcontratación como la conocemos desde 2012. Lo que sí va a ocurrir es que va a subsistir el outsourcing, que finalmente llámale servicios especializados, obras especializadas, como quieras llamarle, pero sigue siendo outsourcing. A la que matan es la única figura regulada que teníamos en México, que era la subcontratación. Todo lo demás seguirá pudiéndose hacer mediante registros, mediante presentación de información, y uno de los temas que se ha puesto en la mesa después de la iniciativa es el reparto de utilidades. Se ha dicho, oye, ¿por qué recurren tanto a la subcontratación para no pagar utilidades? ¿Y por qué a lo mejor cambiamos el concepto de utilidades y lo reconfiguramos y lo disminuimos y lo limitamos? Entonces, ha sido una de las propuestas que quedó sobre la mesa y parece, hoy se anunció en la famosa mañanera, que se va a ir a febrero, será mediante un trámite de iniciativa preferente, y bueno, pues esas son las condiciones en las que estamos en la subcontratación hoy, Carlos. Pues sí, nomás que pues también va a ser reforma para el gobierno, ¿no? O sea, que el gobierno también ponga el ejemplo, ¿no? Sí, pero imagínate ese ejemplo. O sea, hoy quien te notifica del IMSS está por asimilados o en subcontrato o en outsourcing. Así Y los es. del banco igual, pero incorporar a toda esa gente a la nómina reestructuraría totalmente el catálogo presupuestal y no está contemplado así para 2021. O sea, los rubros de sueldos, de honorarios, ya tienen un cajón, ya tienen un monto asignado. O sea, yo creo que para 2021 en el gobierno no podría pasar. Sería un cambio totalmente inusitado. Y a mí me parece que en el gobierno por lo menos no va a ocurrir. Y como bien dices, no puede ocurrir también en la empresa si no ocurre en el gobierno. No puedes predicar sin el ejemplo, ¿no? Como lo ha dicho en contadas ocasiones el Ejecutivo. Y de aquí, bueno, pues quedará una figura con un nombre no sé si llamarle el outsourcing real y el no real, o no tenemos esa respuesta a la pregunta, pero lo que es un hecho es que desaparecerá el outsourcing que se crea para obtener beneficios casi únicamente fiscales, ¿no? Yo creo ese es el outsourcing que va a desaparecer, me parece, ¿no? Porque el outsourcing que generará valor y que hará más eficientes los procesos y que obviamente necesito yo contratar porque yo no lo puedo realizar o yo no lo puedo llevar a cabo con esa especialización, pues es darle en la torre a toda la fuente de empleo. Y me parece que ahí está el tema de dejar y no confundirlo, o simplemente no confundirlo con lo que actualmente hace el empresario, ¿no? Así es, sí, hay un cambio radical ahí de conceptos.
Yo digo, no desaparece. De hecho, la propuesta, aunque dice que se prohíbe, inmediatamente en el siguiente artículo me dice, a menos que se llame con otro nombre. Entonces le ponen ahí un apodo y dice, ahora sigue existiendo el concepto. Los servicios que hacemos contadores, abogados, los de sistema, los de limpieza, seguridad, administración, todo tipo de conceptos que son periféricos a mi objeto central, se podrán seguir haciendo. Eso es cierto. Lo que sí es que detrás de esta desaparición hay una amenaza velada de no hacer deducibles los conceptos que se paguen y que no cumplan con los parámetros, sino acreditable el IVA. Entonces, esos son de los cambios importantes, ¿no? Y lo que sí restringe la figura, y eso habría que considerarlo, es en el 15D del Código Fiscal de la Federación, donde se dice que no se puede cambiar o trasladar los trabajadores de la contratante a la contratista, ya bajo ninguna percepción. Entonces, lo que ya no podría seguir ocurriendo es que nuevos trabajadores llegaran a prestar servicios en un traslado de los trabajadores que ya están en una empresa a otra. Eso también está prohibido y tiene consecuencias de no deducibilidad. Es importante el concepto, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, mi querido Jaime. Siempre es un gusto escucharte. Te mando todos mis saludos. Sabes que llevamos una amistad y que hacemos cosas recíprocas. Muchísimas gracias. Siempre interesante escucharte, aprender, sobre todo con esto que, bueno, pues este tema, yo diría estos dientes por parte de la autoridad, ilegales, informales, pero que de alguna manera, bueno, pues le han servido, ¿no? Le han servido para recaudar o para que el contribuyente no se salga de ese marco de actuación en el tema del cumplimiento fiscal. Entonces, yo diría, vamos a hablar, si bien es cierto, hemos hablado de las consecuencias de las invitaciones, pues pudiéramos a lo mejor tratar de ver si la autoridad me está exhortando, está invitando, es porque algo estoy haciendo mal. O sea, hay un desorden, hay un comportamiento atípico, inconsistente, diferente, puede ser irregular, y entonces a lo mejor pudiéramos decir a manera de no todo es malo, sino que la autoridad, antes de iniciar facultades de comprobación, a lo mejor me está dando la oportunidad para que yo me revise, me corrija y evitemos costos de atender una diligencia, lo que tú quieras. ¿Cómo ves? Creo que me parece que no todo es malo en las invitaciones, No, de sino hecho, que yo creo que esa es la esencia, precisamente lo que tú dices, ¿no? Me están dando la oportunidad de que me regularice. Está ejerciendo la facultad, pero a la vez me está dando una posibilidad como contribuyente. El tema en todo caso es que el marco de legalidad que no existe, pues le genera a veces atribuciones o se toma atribuciones excesivas y genera esa percepción de riesgo en los contribuyentes, no sé si para bien o para mal, pero a veces excesivo, ¿no? A mí me parece que la violación de derechos es lo que es excesivo y es lo que puede generar problemas a los contribuyentes. Por lo demás, es una brillante oportunidad para corregirse. así Totalmente. es. Con eso me quedo y agradecido, por supuesto, por tu amable presencia. Y bueno, nos despedimos nosotros con una emisión más de Conversando con Orfe, con el doctor Jaime Flores, por supuesto. Ha sido un agasajo y seguiremos todos los miércoles de todo el año. No vamos a tener programa el 23, vamos a tener programa el día 30, en fin, lo hemos preparado para ustedes y por supuesto, pues muchas gracias. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas. Gracias Jaime, gracias a Carlos, todos. nada más en reciprocidad, que me devuelves la visita hoy en la noche, Canal 76 de Easy. Eso, vamos. Y, ¡Ay, mira qué interesante! y redes sociales, entonces en la noche nos vemos en el 76 de Easy, en redes sociales, en Vive TV. Ahí vamos a estar platicando con Carlos de materialidad y razón de negocios. Entonces, Perfecto, claro que gracias. sí. Gracias a todos. Nos vemos próximo Gracias miércoles, 13 horas. a Gracias. todos por acompañarnos.